Hola, 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 hola. Hola, profe, buenas noches, ¿cómo estás? Dios los bendiga a todos. Muchas bendiciones. Dios los guarde. Eh, Les cuento. Porfa, alguien que les envíe nuevamente a los compañeros el. Yo voy a copiarle por aquí el. A ver, equipos. El enlace para que se unan a la clase. Me voy a salir un momento, ¿ok?
Chicos, porfa, compártenle este link a los compañeros para que se nos unan y para iniciar a las 7, a las 6:10, a más tardar. Un abrazo. Hola chicos, Dios los bendiga a todos. Dios los guarde también a todos. Hoy es 7 de septiembre del 2020. Vamos a continuar. ¿Quién me recuerda por dónde quedamos? ¿Qué teníamos para hoy? Si me tocaba dar la clase a mí solito. Hola chicos, Dios los bendiga a todos. ¿Quién me recuerda qué teníamos para hoy? ¿Por dónde quedamos? ¿Qué tenemos pendiente? ¿Qué no? Profe, buenas Profe, tardes. quedamos Estábamos en una diapositiva de evolución del comportamiento. Estamos hablando de Descartes y de Darwin. Ah, caramba, yo pensé que ya. Bueno, Y Solo Skinner estamos en también. profe. Profe, buenas ¿cómo? noches. También ahí mencionamos a Skinner y a Watson como conductistas y quedamos en que íbamos a repasar un poquito sobre los principios básicos del condicionamiento, estímulo neutro y como el conductismo. Está bien. Entonces,
A ver. Que ya yo pensé que íbamos a ingresar ya hoy a, a este tema que es la organización del sistema nervioso, pero ya veo que no. Veo que estamos por acá todavía con la evolución del comportamiento. Bueno, ojalá no nos falte mucho para iniciar con ese tema. Les agradezco si alguien le comparte este enlace a los compañeros para que se nos unan a la clase. Profe, yo le envié por WhatsApp, por el grupo. Sí, déjenme ver si alguien dice no puede entrar, profe, o algo así. A ver, el link de la clase. Ok, nadie ha dicho nada. Muchas gracias, señorita. Muy bien. Recuerden para cuándo es la primera actividad académica. Recordar para cuándo es. 25. Mm, Bueno, vamos a terminar todo este cuento y si nos da tiempo iniciamos. No sé la verdad si comenzar si nos da tiempo, comenzar por la embriología, como está en orden, o comenzar por la neurona y el potencial de acción. Bueno, vamos a ver cómo hacemos para que les quede lo mayor claro posible. Estos son temas, retiro la camarita, son temas súper interesantes. Lo de la neurona. Esto, la evolución del comportamiento, es introducción todavía de lo que es nuestra clase. Entonces, hablamos de quién, hablamos ¿por dónde quedamos? Me dijeron. ¿Por dónde quedamos? Por aquí no, por aquí no fue, ¿o sí? Me dicen por dónde quedamos, chicos, porfa. Creo que ahí. ¿Crees que aquí? En la anterior, profe, en la de Skinner. Entonces, voy a finalizar la presentación para presentarla no tan grande porque me toca agregar una diapositiva nueva para hablar de conductismo. A ver, ¿por qué no me deja ver? A ver. Ok, sí, me estaba preocupado porque pensé que no escribía. Sobre el conductismo, entonces vamos. Estaba. ¿Por qué llegamos a esto de conductismo? No recuerdo por qué, ya no recuerdo. Eh, no recuerdo de verdad. Bueno. Profe, porque estábamos hablando del condicionamiento, que hace parte como de esa parte de... Ok. Ok, listo. Entonces, voy a colocar dos. Bueno, déjeme cambiar el diseño de la diapositiva. Por aquí. Les voy a hablar entonces de dos ejemplos, ¿no? El ejemplo clásico de Pavlov y el ejemplo de Watson, ¿no? John Product Watson. Vamos a hablar sobre esos dos sencillos ejemplos, básicamente, al mismo tiempo, para que exista una mayor comprensión. Listo. Si alguien agregar algo, puede hacerlo. Bueno, Watson. Puede hacerlo también y no hay ningún problema. Mientras yo voy hablando. Entonces, estos son los dos referentes que tenemos del conductismo, ¿no? Estamos hablando de las leyes del conductismo. Recuerden eso, leyes del conductismo. Entonces, vamos a hablar del ejemplo clásico de Watson y el ejemplo, bueno, Watson no, en realidad Watson no describió
describió las características, pero nunca se formalizó. De aquí vamos a intentar hacerlo. Muy bien. Entonces, tenga en cuenta siempre que en todo trabajo experimental existe un estímulo neutro. ¿Qué es un estímulo neutro? Eso me lo aprendí de memoria cuando yo vi conductismo. Un estímulo neutro es cualquier estímulo que al inicio de cualquier trabajo experimental no evoca ni produce ninguna respuesta. Fíjense bien, es cualquier estímulo que al comienzo de un trabajo experimental no evoca ni produce ninguna respuesta. Entonces, les cuento lo de Pavlov. Pavlov lo que hacía era que Pavlov era un fisiólogo, no ruso, no era psicólogo, sino fisiólogo. Entonces, él lo que estaba estudiando sobre el tema de las leyes de la salivación. Pero, oh, sorpresa, como todo en la ciencia, se descubren de formas accidentales. Entonces, descubrió las leyes sin querer del condicionamiento clásico. Entonces, el experimento de Pavlov básicamente consistía en que el perro salivara, ¿sí?, ante la presencia del sonido de la campana, obviamente asociado con la comida. Entonces vamos a hablar de... bueno, y el experimento de Watson es muy distinto. Watson utilizó a un niño, a un chico, Watson utilizó un chico, el pequeño Albert. Entonces, este chico, el pequeño Albert, que es el de Watson, ¿qué hizo? El pequeño Albert tenía un miedo a los sonidos estruendosos o los sonidos perturbadores. Entonces, Watson, ¿qué hizo? Utilizó este tema de los sonidos perturbadores para asociarlo con un estímulo neutro, que en este caso eran los animales peludos, en este caso un hámster o un perro de peluche no, un perrito. Entonces, es interesante porque aquí de este experimento, entonces, lo que demostró fue Watson que al asociar el estímulo neutro con el estímulo incondicionado, no recordará que el estímulo neutro es cualquier estímulo que al comienzo de un trabajo experimental no produce una respuesta en el sujeto. En el estímulo incondicionado es un estímulo natural. Entonces, vamos a mirarlo enseguida. El caso de Watson es para demostrar la fobia. Muy bien, ¿se ve la diapositiva, muchachos? Sí, profe. Muy bien. Entonces, en el ejemplo de Watson, el estímulo neutro es la campana. ¿Por qué es la campana? Porque es un estímulo que no evoca ni produce ninguna respuesta en el perro cuando la suenan. ¿Sí? No hay nada experimental. Y en el ejemplo de Watson, el estímulo neutro, en este caso, sería ¿qué? Chicos, ¿cuál sería el estímulo neutro de Watson? En el ejemplo de pequeño Albert. Los animales peludos, profe. Sí. El Por perro. acá dice que era una rata blanca, ¿no? Como algo así parecido. Sí, lo que pasa es que él lo hizo con varios animales, ¿no? Lo hizo primero fue con el hámster y también lo hizo también con conejos. ¿Sí? Vamos a colocarle animales peludos. Muy bien. Profe, buenas tardes. ¿Me podría repetir de quién es el que estás hablando de la fobia, por favor? De John Brodus Watson, el padre del conductismo. Esa es la fobia que hicieron con un bebé con animales peludos. Albert, el pequeño Albert, sí. Ese experimento no fue rechazado por la Asociación de Psicología. No, para la época no. Mm, Ya ya lo, pueden ya, proseguir. Si ya se lo expli- hiciera ahora, sí. ya lo expliqué en la clase anterior de que yo no estaba de acuerdo con este procedimiento de Watson porque es inhumano, ¿no? Sí. No cumple los criterios de la ley 1090, que es el Código Bioético y Deontológico de Psicología. También se lo deben aprender de memoria, al menos el nombre de la ley 1090, que es del 6 de septiembre de 2006, Código Bioético y Deontológico, por el cual se dictan todas las reglas y disposiciones de lo que es el tema
a psicología. Muy bien. Entonces estamos con estos dos ejemplos. Entonces mencionamos que el estímulo neutro para Pavlov es la campana, ¿verdad? Porque un estímulo neutro no evoca ni produce ninguna respuesta en el inicio de un trabajo experimental. No es que no evoque una respuesta, porque obviamente el sonido de la campana es al llamado, a la atención, tú volteas, pero en el trabajo experimental no. Entonces, en el estímulo neutro del pequeño Albert son los animales peludos, ¿ok? O el hámster o el conejo. Muy bien. Ahora, el otro elemento importante en este experimento, el estímulo incondicionado, ¿verdad? Ya sabemos que en el ejemplo de Watson, muy sencillo, es la comida. Ahora, en Profe, el otro Pablo, ejemplo, en el de Paulo, perdón. El otro ejemplo, que es el de Watson, ¿cuál sería el estímulo incondicionado? Teniendo en cuenta el concepto, ¿no? Que es un estímulo natural. Natural que puede generar Los una reacción. ruidos, eran los ruidos fuertes, como los golpes. Muy bien. Un ruido perturbador, ¿verdad? Ruido perturbador. Muy bien. Hasta ahí todo va claro, ¿verdad? ¿Por qué pregunto si todo va claro? Porque si alguien no entiende, vamos aclarando enseguida para no seguir avanzando, porque después eh, tenemos dificultades. Si alguien no entiende, dígalo con toda honestidad, profe. Yo no entiendo. Profe, Repítamelo nuevamente. Hola. el E es estímulo, ¿qué, perdón? ¿Cómo, señorita? El es, o sea, el N es estímulo neutro y el otro es estímulo ¿qué? Incondicionado. Gracias. Profe, yo no Tranquila. estoy entendiendo nada. ¿Desde dónde no entiende? La verdad, nada. Nada, nada. Bueno, reseteamos. Toma dos. Estamos hablando del comportamiento y entre eso surgió el nombre del conductismo. Entonces, decidimos con los chicos hablar un poco de las leyes del conductismo, del clásico, ¿no? Porque está el operante, que es el de Skinner. Este es el conductismo clásico instrumental, que es el de Watson y Pavlov. Entonces, estamos colocando los ejemplos de Pavlov. Por eso tenemos aquí a Pavlov por este lado y por acá tenemos a John Brodus Watson. Entonces, ¿cuál es el ejemplo de Pavlov? Que Pavlov, que es un fisiólogo ruso, lo que buscaba era demostrar el grado, qué cantidad de salivación hacían los perros, ¿sí? A la comida y luego otro estímulo particular, porque era fisiólogo lógicamente y comenzó con esto a descubrir la ley del conductismo. Entonces, el ejercicio de Pablo consistía básicamente en que se le colocaba la comida al perro, lógicamente, y se le medía la salivación, qué tanto salivaba. Luego se colocaba la comida más el sonido de la campana, ¿verdad? Y lo que se buscaba era asociar este tema del estímulo neutro y el condicionado, y luego ya sin la presencia de la comida, solamente con el estímulo neutro que era la campana, los perros salivaban. ¿Sí? Ese es el tema de Pavlov. Estamos como dividiendo cada uno de los aspectos, ¿ok? Mientras que en el ejemplo de Watson, como han dicho los compañeros, que fue un experimento para demostrar las leyes del conductismo, más que todo la creación de la fobia. Aquí básicamente lo hizo él con animales peludos, con hámster y perros, pero también utilizó conejos. Y entonces, ¿cuál es la idea de Watson? Que aprovechó el estímulo incondicionado, que era un estímulo natural en el niño, que le tenía miedo a los ruidos perturbadores, a todos los sonidos fuertes. Y entonces, lo que hacía él es que cada vez que le daba el animalito, ¿sí? Entonces él hacía un ruido fuerte para asociarlo. Entonces, de esta manera, se busca asociar el estímulo neutro con el estímulo incondicionado, que el estímulo incondicionado es natural, ¿no? En el sujeto.
Entonces, a partir de eso, llega un momento que de tanto ruido que se le hace perturbador al chico en presencia de los animales peludos, entonces ya le quitas los animales y le dejas el ruido, perdón, le quitas el ruido perturbador y le das los animales. Entonces, el chico solamente cuando le acercan el animalito ya le tiene aversión, ese es el concepto, ¿no? Por la contingencia del ruido perturbador. No sé si a la señorita ya le queda claro o todavía no de lo que estamos hablando. Sí, ya, profe, gracias. Con todo el gusto, tranquila. Entonces, eh, ¿qué es lo que se buscaba aquí? ¿Qué es lo que busca, qué es lo que busca Pavlov? ¿Verdad? Ya habíamos dicho que eh, los perros salivan ante un estímulo natural que es la comida, eso se le llama estímulo incondicionado, no se puede evitar. Entonces, ¿qué buscaba Pavlov? Asociar mientras estaba el animal, entonces se le daba la comida y al mismo tiempo inmediatamente se le presentaba la comida, inmediatamente comenzaba a sonar la campana. ¿Sí? ¿Queda claro esa partecita? Yo le presento la comida sola, primero, lógicamente, y luego la busco asociar entre el estímulo neutro y el estímulo incondicionado. Entonces, le presento la comida y al mismo tiempo que le presento la comida, le sueno el sonido de la campana, ¿no? Ni siquiera es la campana, sino el sonido de la campana, para ser más preciso en la investigación. ¿Queda clara esa parte, grupo? Sí, profe. Sí, es muy tan complejo. Muy bien. Y en el ejemplo de Watson, es que él lo que buscaba era asociar de ese estímulo, valerse, perdón, de ese estímulo incondicionado que el niño tenía, dice clarito Watson, sollozaba, le generaba molestia, lo perturbaba los ruidos fuertes, los ruidos eh, que eran perturbadores. Entonces, él se vale de ese estímulo incondicionado, que es un estímulo natural, ¿sí? Al ruido perturbador. Entonces, el niño, lógicamente, primero le dan los animales peludos, ¿no? Inofensivos, los animales son bonitos, son lanositos, uno los quiere tocar. Entonces, el problema fue que cuando le presentaban el animal, inmediatamente él se le acercaba al animal o inmediatamente lo tocaba, enseguida aparecía el estímulo incondicionado, ¿sí? Que era un sonido fuerte, perturbador. Entonces, ¿qué pasó? Que el niño asoció el ruido perturbador con los animales. Eso es lo que es el conductismo, la ley de asociación. Entonces, ¿qué pasó después? Que el niño lloraba, ¿sí? Solamente cuando le presentaban los animales peludos sin el ruido, ¿verdad? Porque aquí estamos hablando del estímulo neutro, el estímulo incondicional. ¿Queda clara esa parte, grupo? ¿Esta? Sí, señor. Sí, Cierto. profe. Entonces, si estamos hablando de un estímulo incondicionado, para que lo tengan en cuenta, si estamos hablando de un estímulo incondicionado, bueno, ya sabemos que un estímulo neutro no produce ninguna respuesta, ¿verdad? Ya sabemos que el estímulo incondicionado produce la salivación en el sujeto. Entonces, esa salivación, como es un estímulo incondicionado, le vamos a llamar también, siguiendo las leyes, lógicamente, respuesta incondicionada. ¿Por qué? Porque está salivando naturalmente ¿a qué? No, no a la comida. Lógicamente, al comienzo sí saliva la comida, pero lo que se quiere es asociar el estímulo neutro y el incondicionado. Pero en este caso, lo que se busca, como ya asociamos el estímulo neutro y el estímulo incondicionado, esto nos da una respuesta incondicionada. Y la respuesta condicionada es la salivación. ¿Sí? La salivación. ¿La salivación a qué?
Hacemos otro inserto. Acá insertamos otra imagen. Y vamos a decir que... ¿por qué me salió así? Vamos a decir entonces que el chico saliva ante el sonido de la campana. ¿Queda clara esta parte? Sí, profe. El chico saliva por el sonido de la campana. O sea, ya la comida, ya el estímulo condicionado queda a un lado. Ya esto queda a un lado. Ya solamente estamos hablando de que el perro saliva al sonido de la campana. Entonces, como ya se asoció el estímulo neutro y el estímulo condicionado, vamos a decir entonces acá, perdón, vamos a decir acá que la respuesta incondicionada sería entonces ¿qué? ¿Cuál sería la respuesta incondicionada en este caso? El llanto. O el- El llanto y los demás procesos. El miedo, Hacia los animales peludos. fobia, pues como la fobia. Sí, ¿verdad? Animales peludos. Entonces, miren qué interesante. eh, porque el ruido perturbador se ha asociado, el estímulo incondicionado, que es el ruido perturbador, ya no se necesita, perdón, me equivoqué, puse la flecha donde no era. Ya no se necesita el ruido perturbador, sino que solamente se necesita es los animales peludos. Eso quiere decir que ese ruido perturbador, este ruido perturbador, ya no lo necesitamos. Ya no se necesita. Solo se necesita los animales peludos porque ya se asocia el ruido. O sea, yo no hago más ruido. Solo con presentar el animal al niño, el niño llora, hay ansiedad, hay miedo a los animales peludos, que al fin y al cabo se transmite como una fobia específica. Así se llama, fobia específica. Y eso es lo que Watson está haciendo. ¿Claros hasta aquí? Sí, Profe, profe. qué pena. ¿Qué Sí. significa el RI? Hola, ¿el qué? Perdón, no te. Discúlpame, Significa respuesta incondicional. ok, el RI, ok, respuesta incondicionada. El EI, estímulo incondicionado. Y el RI es un estímulo, respuesta incondicionada. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí, profe. Y entonces, como estamos hablando de condicionamiento, ¿verdad? Como estamos hablando de condicionamiento, básicamente el estímulo neutro, hola, Hola, qué pena. Es que, profe, acabo de entrar, se me dificultó entrar demasiado. Llevo intentando por ahí media hora. qué pena. Soy Juan Sebastián Reyes. No que por acá está lloviendo ya y mi internet está como mal. Sí, de todas maneras, yo siempre las clases se las estoy enviando a los correos y le envío el link porque siempre están montadas en YouTube. Todas las clases. Menos creo que la primera no está. Esa sí no. Sí, listo, pero ya acá estoy, profe, gracias. Bueno, estamos hablando de dos ejemplos, ¿no? El ejemplo clásico de Pavlov y el de Watson. El de Pavlov es el tema de la salivación con los perros y el de Watson el experimento con el pequeño Albert.
Muy bien. Entonces, les estaba diciendo que este estímulo neutro, por favor, cerrar los micrófonos, los chicos. Le está diciendo que ese estímulo neutro, que es el sonido de la campana, ya deja de ser estímulo neutro. ¿Sí? De ser estímulo neutro y se convierte en estímulo ¿qué? Incondicionado. Condicionado, No, ¿no? Estímulo condicionado. 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 ¿Quién dijo condicionado? César Cañas. César, ¿me recuerdas ahorita para colocarte un punto especial? El estímulo neutro deja de ser bueno, aquí voy a colocarla aquí primero porque pareciera que se entendiera que es que deja de ser condicionado. Aquí, voy a ponerlo aquí. Deja de ser neutro para, para ser estímulo condicionado. ¿Por qué condicionado? Profe, porque como ya el estímulo neutro ya no se necesita, pues después de pasar el periodo de que el niño se haya condicionado, por ejemplo, con con los animales peludos, Estamos aquí en ya el ejemplo de Pavlov. Estamos en el ejemplo de bueno, Pavlov. Tranquilo. entonces sería lo mismo. Ajá, cuente. Como, como ya el perro está condicionado es por el sonido de la campana, entonces pasa automáticamente a estilo condicionado porque él ya no reacciona a la comida, sino que reacciona al sonido de la campana. No es que no reacciona al sonido de la campana porque, a la comida, porque él sigue salivando ante la comida si se la presentan, lógicamente. Pero el Pero, estímulo condicionado, el estímulo, no, porque si lo dices que él no reacciona a la comida, o sea, estás diciéndolo de una forma irregular. sí, O sea, el estímulo condicionado Profe, es cualquier estímulo. Hola. profe, sí, que el estímulo condicionado es porque es capaz ya por sí mismo de provocar esa respuesta, eh, en este caso en el perro, sin necesidad de la comida. Sí, que es lo que nos está diciendo el compañero. Entonces, el estímulo condicionado es cualquier estímulo que adquiere la propiedad particular de generar una respuesta en el sujeto luego de haberse asociado con el estímulo incondicionado. Entonces, se convierte por asociación en un estímulo condicionado. Adquirió la propiedad de generar una respuesta en el sujeto, ¿verdad? No hablamos de respuesta positiva o negativa, solamente una respuesta. Muy bien el compañero, muy bien a la compañera. Me recuerdan ahorita, apenas terminemos aquí, esta partecita para agregar la puntuación. Bueno. Ahora vamos para el caso de Watson. ¿Cuál de entonces el estímulo condicionado? ¿Cuál es el estímulo condicionado del ejemplo de Watson? Es muy sencillo. Profe, no serían los animales, ya no necesita tener el sonido, sino con el simple hecho de ver los animales ya tiene el susto, el miedo. Ujú. Muy bien, señorita. Me recuerda, tiene un punto especial. Si tenía un punto especial, tiene dos. Perfecto. Vamos claros hasta aquí, grupo. Todos lo tienen claro. Si alguien no lo tiene claro, hacerlo saber. Profe, hola, buenas noches, soy Nayeli. Yo no lo tengo muy claro porque tuve que entrar a la clase muy tarde por problemas de conexión. Ay, Dios mío. ¿Quién le, por un punto especial, quién le explica a la compañera lo que estamos hablando? Explíquele todo. ¿Quién se anima a explicar lo que estamos viendo? Al menos lo de Pablo y otro explica lo de Watson.
Bueno, estamos hablando de las leyes del conductismo clásico, que también se conoce como instrumental, porque está otro que es el operante respondiente. Bueno, aquí estamos hablando de Pavlov y Watson. Estamos hablando de que Pavlov hizo un experimento con los perros específicamente, porque era el fisiólogo ruso, y él lo que quería ver era qué tanto salivaban los perros, ¿sí? Y entonces él utilizaba la comida, ¿sí? Ya sabemos que la comida es un estímulo incondicionado, ya sabemos que todo estímulo incondicionado es cualquier estímulo que al comienzo de un trabajo experimental genera una respuesta natural en el sujeto. En este caso, la comida genera salivación, ¿verdad? Lógicamente, Pablo quería ver qué cantidad salivaban ante la comida y qué cantidad salivaban ante otro estímulo diferente. Entonces, para el otro estímulo diferente, utilizó el sonido de la campana. A ese sonido de la campana se le llamó estímulo neutro, ¿no? Aunque Pablo habla de los fenómenos de los reflejos, pero eso no lo vamos a ver acá. El estímulo neutro, que es el sonido de la campana. ¿Por qué se le llama estímulo neutro? Porque los estímulos neutros son todos aquellos estímulos que al comienzo de un trabajo experimental no evoca ni produce ninguna respuesta en el sujeto. Entonces, el sonido de la campana no generaba salivación, que era lo que querían ellos. Entonces, qué hace Watson? Utiliza estos dos estímulos, tanto el neutro y el incondicionado, los asocia, es decir, cada vez que le presentaba al animal la comida, le presentaba al mismo tiempo también el sonido de la campana, ¿no? Para de esta manera asociar el estímulo neutro con el incondicionado. Entonces, luego que él asocia esto, todo este fenómeno, lo que hace es que el estímulo neutro adquiere la propiedad de estímulo condicionado. Entonces, deja de ser neutro porque el perro ya no le dan comida, sino que solamente, no le presentan la comida, sino que solamente le presentan el sonido de la campana y el perro saliva. Entonces, por eso es que deja de ser un estímulo neutro para ser un estímulo condicionado. Entonces, ya sabemos que la comida, que es un estímulo incondicionado, da una respuesta incondicionada, que es la salivación, básicamente. Y lo que busca es que esa salivación que se da con el estímulo condicionado, se dé a partir del estímulo neutro. Se da a partir del estímulo neutro. Es lo que se busca en el experimento. Entonces, ahí vamos. Y en el ejemplo de Watson, que es un ejemplo que bueno, que deja mucho que decir, pero para el ejercicio sirve, que va a encontrar la 1090, que es la ley de psicología. Entonces, Watson lo que hacía era que el pequeño Albert tenía sollozaba, en ocasiones también pareciera que expresaba llanto a los ruidos perturbadores, ¿no? Ese es el estímulo incondicionado, un estímulo natural que trae el sujeto. Entonces, ya Watson pudo ser los animales peludos, pero también pudo ser cualquier otra cosa. Y entonces ya sabemos que los animales no evocan ni producen ninguna respuesta para el trabajo experimental que nosotros queremos. Entonces, Watson asoció estos dos estímulos. Entonces, cada vez que el niño se le acercaba al animal o le presentaban al animal, él hacía un ruido perturbador en la parte de atrás del chico, en la parte de atrás con una lámina. Así lo dice el texto textualmente, en la parte de atrás. Entonces, lógicamente, lo que se busca asociar es ese estímulo neutro con el incondicionado para que deje de ser neutro, o sea, adquiera la propiedad perturbadora y se convierta en condicionado. Deja de ser neutro y se convierte en condicionado. ¿Por qué? Porque ya le genera al niño
la perturbación solamente con ver los animales. Entonces, ya sabemos que el estímulo incondicionado, este estímulo incondicionado, que es el ruido perturbador, generaba, bueno, que el estímulo, bueno, aquí exageramos. Aquí exageramos porque de verdad que él no, a ver, él solamente tenía llanto al ruido perturbador, ¿no? Al ruido perturbador, llanto, solamente en ocasiones y sollozaba. Solo que nosotros lo que queremos es que ese estímulo neutro adquiera la propiedad esta de respuesta incondicionada. Lógicamente no se va a llamar igual, que es el llanto, la ansiedad, el miedo a animales, peludos y demás. Bueno, ¿y cómo se llama eso entonces? ¿Cómo se llama cuando el estímulo neutro adquiere la propiedad del estímulo incondicionado sumado a lo que se genera en el sujeto? ¿Cómo se llamaría eso? El estímulo neutro da una respuesta, ¿no? Da una respuesta. ¿Qué Sería, respuesta? profe, respuesta condicionada. Respuesta condicionada. Un punto, señorita, me recuerda enseguida para colocarse. El estímulo neutro, ya no, cuando da la respuesta, no es una respuesta incondicionada, sino se va a llamar respuesta condicionada porque está condicionada, o sea, la respuesta no es natural, lógicamente. Y aquí también el estímulo condicionado, ¿sí? Voy a ponerle aquí ese. Este estímulo neutro que se convirtió en estímulo condicionado da una respuesta, que es una respuesta condicionada también. ¿Y cuál es la respuesta condicionada de Pavlov? Que este es más sencillo. ¿Cuál es la respuesta condicionada de Pavlov? Grupo. ¿Cuál La es la salivación respuesta? en los La Profe, la salivación. cantidad de salivación. ¿Salivación, pero a qué? Al sonido de la campana. Cuando se les presenta el estímulo de la campana. Ante el sonido de la campana. Esas son las leyes básicas del conductismo. Espero que, porque es importante uno como psicólogo saber eso. Por ejemplo, un ejemplo clásico. El niño pasa por el lugar de las golosinas, por la tienda, del barrio. Cada vez que el niño pasa por la tienda del barrio, hay una tienda, bueno, hay varias, pero hay una tienda específica donde venden estos helados, pulé, y demás helados, más cosas. Entonces, cada vez que el niño pasa por esa tienda, si no le compra un helado, una paleta y demás, el niño hace su pataleta, se tira al piso, llora, llora. La mamá le da pena y vergüenza, lo carga, ¿verdad? Entonces se convierte en un problema, lógicamente, porque el niño ha asociado, ¿sí? Ha convertido la tienda, ¿sí? En un lugar para poder él dar una respuesta natural. En este caso, ¿cuál es el llanto? La respuesta incondicionada. Entonces, la tienda, que es un problema ya, el problema no es la tienda ni los helados, el problema es la respuesta en el sujeto. Esto es lo que uno busca modificar, la conducta. Entiéndase por conducta. Todo lo que se hace, pienso, dice, y se incluyen aquí las conductas encubiertas, ¿no? Eso que no sabe el sujeto para qué es, y eso que ni siquiera el sujeto sabe, y a veces nadie más sabe si no es. Bueno, entonces, ya usted sabiendo la ley del conductismo, y usted sabe que el niño llora ante el tema de la cuestión, entonces el tratamiento básico que se utiliza en este caso, en psicología, es la extinción, así se llama. Extinción es una técnica del conductismo. La extinción. ¿Sí? Entonces yo voy a descondicionar, ¿sí? Voy a descondicionar la respuesta condicionada del niño, que es el llanto. Esa respuesta condicionada, el niño es el llanto, ¿sí? El estímulo condicionado
es la tienda y la respuesta condicionada es el llanto. ¿Qué me interesa? La respuesta, porque es la conducta, ¿verdad? No podemos cambiar la tienda, o sea, no le podemos decir como padres de familia al señor de la tienda, ay, no, es que mire, mi hijo llora cada vez que está aquí, usted me lo está perjudicando. Cambie la tienda, múdela de barrio, póngale unas cuadras más, por favor, porque es que a mí me toca pasar por aquí obligatoriamente todos los días con el niño cuando viene del colegio, o los sábados. ¿Sí? Que eso en gran parte, hay parte en el condicionamiento operante, sí se modifica a veces el ambiente, ¿sí? Pero en este caso no se puede utilizar el condicionamiento operante de cambiar el ambiente porque estaríamos yendo en contra del costo-beneficio, ¿no? Los papás no van a tener plata para eso. Y no creo que alguien quiera hacer eso. Acabar una tienda solo porque el hijo del llanto. ¿Vamos claros hasta aquí? Yo lo que me interesa es este tema del llanto, ¿no? Es la respuesta condicionada que es el llanto. Tengo que descondicionarlo. Entonces, yo necesito que esa respuesta condicionada disminuya o se elimine por completo. Entonces, ¿qué hago yo? Aplicando la extinción. ¿Qué es la extinción? Como ya yo sé que este tema es del llanto, siempre tirarse al piso, la pataleta y esas cosas, lo que yo busco es reducir, entonces yo aplico la extinción. ¿Qué es la extinción? Ignorar la conducta del chico cuando aparezca. Para disminuir esto. La respuesta condicionada. ¿Sí? Entonces, yo utilizo la extinción, que es una cosa muy sencilla. Entonces, yo le enseño a los padres en consulta, ¿verdad? En consulta, cada consulta que cuesta 150.000 pesos, ¿verdad? Entonces yo en 3 sesiones, 4 sesiones le enseño a los padres sobre esta técnica, cómo van a hacer, todo este tema que van a hacer para esta conducta, y ya usted se está ganando 600.000 pesos por este tema. Entonces, usted le enseña a los padres todo este tema, no le va a enseñar que estímulo neutro, no, le va a enseñar es qué tienen que hacer, básicamente. Y conoce las leyes usted. Entonces, la extinción que consiste en ignorar la conducta en su máxima totalidad, no es como el novio a la novia cuando pelean, que ignoran la conducta, entonces le torce los ojos, le habla mal, eso no es ignorar la conducta, o sea, ignorar es ignorar en toda su totalidad, retirar la atención al estímulo para reducir la contingencia, porque si usted lo mira, la contingencia es reforzada. Entonces, lo que nosotros buscamos, bueno, aquí vienen otras cosas que son los refuerzos, ¿sí? Que están los refuerzos positivos, los refuerzos negativos, que está el castigo positivo y el castigo negativo. Entonces, en este caso, ¿sí? Le vamos a retirar al chico, vamos a retirarle el refuerzo positivo, que es que cada vez que el niño se está tirando al piso, usted le está, ay, no te tires, ay, no lo hagas más. El chico está llorando, tú lo estás mirando ahí mientras se le pasa la pataleta. Eso se va a acabar, porque eso es lo que hace que se mantenga la conducta. Entonces, usted lo ignora por completo al chico, pero ignorarlo es ignorarlo, o sea, lo deja allí, se va más adelante, se pone de espalda y lógicamente que no se lo va a llevar el carro al niño ni nada, en un lugar cercano y que después que el chico no se está agrediendo, porque eso es otra cosa, si el chico se agrede, como por ejemplo pasa en el autismo, no se puede utilizar extinción, sino otra técnica que es la contención. Entonces, en este caso, como el chico no se agrede, usted tiene que prepararse que esa pataleta puede demorar 2 horas, porque se da un fenómeno que es el estallido de la extinción. Estallido de extinción, es decir, aumenta la conducta negativa del sujeto. Entonces, tiene que prepararse que va a perder 2 horas ahí. Al final es su culpa como padre, porque si hubiese pasado conmigo, hubiese sido mío, yo le hubiese pegado 2 correazos bien dados, 2 palmadas y el niño no tuviera esos problemas. ¿Sí? Entonces, como es su culpa como papá, entonces usted le toca aguantarse el chicharrón de los 2 horas ahí, luego las 2 horas van a disminuirse a 1 hora
Luego, hay veces que solamente con una sola extinción los chicos aprenden, a veces no. Más que todo cuando los chicos, hay problemas en pauta de crianza, que los chicos hacen lo que quieren en la casa. Y entonces, solamente con, a veces con uno, a veces con tres, a veces con siete, todo depende. Toca explicarle a los papás que la conducta va a aumentar, que va a gritar más, que va a que lo escuchen. Y eh, básicamente, ahora no le va a pegar al niño por eso, porque usted le pega al niño por eso, entonces es un problema también, porque se lo permitió por mucho tiempo, que es lo que hacen los papás. Le permite la conducta negativa, le refuerza la conducta negativa positivamente y luego quieren acabársela de un día para otro, tampoco. Lo ideal aquí es utilizar la extinción, que el niño 2 horas llore así cada vez 1 hora, media hora, 7 minutos, luego terminará diciendo, mami, me compré un helado hoy, y ella dirá, utilizando el refuerzo de intervalo variable o fijo, que yo le recomendaría en este caso que utilizaran el variable, y es que si pasan 5 veces, le compre solamente una vez, y así, o cuando se tenga el dinero. Entonces, miren qué interesante que conociendo uno la ley del conductismo, uno ya, entonces los papás van a donde el consultorio a agradecerle a usted, porque usted es un sabio en la materia. Pero insisto, debe conocer la teoría, porque si no, esto se convierte en un dolor de cabeza. Ah, bueno, vamos a colocar los puntos especiales, un momento, para que no se me olvide. Para que no se me olvide. Entonces, a él les cuento. Entonces, si usted cree que la psicología es una cosa sencilla, si usted estudia por una nota y no por profundizar los conocimientos, es decir, usted ya yo hablé de conductismo, ya a usted le queda de hablar sobre todos los conceptos. Ah, pues el profe no habla de esto, no, es que el profe no está dando clase de conductismo. El profe solamente hizo un paréntesis de las cosas básicas. Ya a usted le corresponde hablar sobre los otros conceptos, averiguarlo, o sea, y esto hay que estudiarlo y estudiarlo hasta aprendérselo de memoria, mi muchacho. Hay cosas que toca aprenderse de memoria, porque si no es un despelote, ¿no? Einstein decía que uno sabe un tema cuando es capaz de explicárselo a la abuela y cuando la abuelita no tiene nada de idea de esto. Esa la dejo ahí. ¿Quién, puntos especiales, quién tiene? Dígame nombres. Hola. Profe, yo Nombre. soy Miguel Ángel Caballero. Dígame el nombre completo, por favor. Miguel Ángel Caballero. Miguel Ángel Caballero. ¿Cuántos puntos, Miguel Ángel? 1. Muy bien. Ahí está. Profe, yo, Un momento. dale. ¿Qué más? Dime el Andrea nombre. Montoya Guerra, Andrea. ¿Cuántos 1. más? Profe César Cañas, profe. Milena Ramírez. César Caña. ¿Cuántos, César? 1. Señorita. Franci Milena Ramírez, profe. ¿Cuántos 1. más? Listo, bueno. Muy bien. Entonces, seguimos con la clase. Esta es la clase que tenemos. Si nos da tiempo. Estamos acá. Muy bien. Ya hablamos de esto, ¿verdad? Bueno, hablaba de Watson, hablaba de que también hay un señor que es Skinner, con el condicionamiento operante, ¿no? Porque operante o respondiente le llama, porque el sujeto responde, la conducta responde al medio. Entonces aquí hay una cantidad de técnicas también. Quien quiera profundizar, pienso que todo psicólogo debe saber conductismo y ser cognitivo.
Ya después que elija, que es humanista, que es organizacional, sí, pero debes saber lo básico de la psicología, que es el conductismo y el cognitivismo, porque el psicoanálisis no es psicología. Eso es lo básico en psicología. Eh, Darwin, ¿no? Estamos hablando del comportamiento, de la evolución. Por allá en 1872 concluyó en el hecho de que la conducta, la morfología y la fisiología integran en un conjunto de adaptaciones que permiten a los individuos sobrevivir y reproducirse. El tema de la selección natural no es un tema, no que que es que el sujeto modifica su estructura ADN para sobrevivir. No, eso no es así. O sea, ya los sujetos vienen formados de esa forma, vienen estructurados así. Por eso es que el tema de la selección natural que estamos viviendo ahora con el tema del COVID es que los organismos más fuertes sobreviven. O sea, no es que el sujeto va a modificar su ADN. Ahora, esa fuerza que tiene el sujeto como tal de sobrevivir a la pandemia del COVID-19, porque igual que un virus, igual que los virus, que la fiebre amarilla, que otros virus, como la gripa, que un día nos da a uno, el otro día nos da al otro, en septiembre nos da a uno, en octubre al otro, en diciembre al otro. O sea, no es que a todos nos va a dar el COVID-19, pero le va a dar algún gran porcentaje de la población, ¿sí? Pero el tema es que los síntomas pueden ser tan inofensivos como de pronto solamente problemas como un resfriado atípico y esas cosas, no como otra persona adulta o que tenga paciente geriátrico, que tenga dificultad o comorbilidad con una enfermedad crónica. Estoy hablando de cáncer, diabetes, obesidad u otros elementos que pueden complicar la enfermedad porque actúa como un sistema. Entonces, no es que Darwin diga que es que se modifica la genética, no se modifica, la genética ya venía estructurada con esa fortaleza para sobrevivir a lo que establezca el entorno. Entonces, ya dijimos que la expresión de los genes se da a través del entorno y que básicamente, lógicamente, luego cuando usted tenga a sus hijos, le transmite esas fortalezas y esas oportunidades a sus hijos. Ese es el tema de la selección natural, básicamente. Whitman, en el 89, básicamente apoyado en esta teoría de los primeros pasos en el estudio de la comprensión biológica de la conducta, al demostrar que el comportamiento que él llamó instintivo había desarrollarse acorde a estructuras morfológicas. Bueno, bueno, no hemos llegado allá, pero vamos a hablar ahorita de Lawrence y compañía sobre el estudio de los gansos, no estamos aquí ya. Entonces, Crane, citado en Carranza en 1994, discípulo de Whitman, propone que una parte de la conducta, a lo que le llamaron el comportamiento apetitivo, sería variable, flexible y de búsqueda, y otra parte le llamaron el acto consumatorio, que sería finalizadora de la secuencia de estructuras fijas, innatas, y se realizan en respuesta a un estímulo hallado. Entonces, vamos a hablar de esto. Yo no sé si tengo el ejemplo de los gansos, así por aquí está, así. Entonces, Lawrence publicó en 1910 un tratado sobre la conducta de patos y gansos y usó por primera vez el término de la etología animal. Cuando yo era estudiante de la Facultad de Psicología en la Metropolitana, que es de formación clínica, nosotros veíamos una materia que se llamaba etología, demostrando la existencia de cadenas de actos de comportamientos fijas y características de cada especie. Ya vamos a ver eso de que es una característica fija, característica. Muy bien. Entonces, Conrad Lawrence, desde el 39 hasta el 81, y Nico Tinbergen, hasta el 51, catalogaron el comportamiento de numerosos animales en su medio ambiente natural. ¿Sí? Juntos desarrollaron el famoso etograma. Pero aquí vamos a hablar solamente de unos ejemplos específicos. Que es una lista completa de todas las conductas que un animal despliega en su entorno natural. Entonces, este etnograma incluye los comportamientos innatos, tanto como los adquiridos. Vamos a hablar sobre la conducta de los patos y gansos. Este tema. Entonces, vean qué interesante.
Lawrence, ¿qué demostraron ellos? Que se dieron de cuenta ellos. Lawrence y Timberlake comenzaron a hablar de un estímulo señal. Bien, qué interesante. Pero antes de eso hablaron de que los gansos y patos tenían un patrón de acción fija. ¿Cómo así? Es decir, que ellos, en relación con el percepto, o sea, percepto es la forma, lo que llaman de la Gestalt o la gestáltica, ellos tienen un tema con la forma, entonces se dieron cuenta que un ganso y los patos, cuando se les salía un huevo del nido, o sea, se les salía el huevo del nido, ellos tenían un patrón de acción fija. ¿Y era qué? Que metían nuevamente el huevo debajo de sus paticas. Lo metían nuevamente para arroparlo. Pero cuál es el problema del patrón de acción fija? Que ellos demostraron con el patrón de acción fija que, es decir, si alguien le quitaba un huevo a los gansos, se lo retiraba, de igual manera, él buscaba del nido, buscaba cerca del nido una roca u otro elemento que tuviera la forma parecida del huevo y lo metía al nido. Ese patrón se le llamó patrón de acción fija. ¿Sí? Y además, Loren y Steinberger denominaron a un tema que pasaba con los gansos también y los patos, el estímulo señal. ¿Cómo era este fenómeno del estímulo y señal? Y es que los gansos pequeños. Bueno, pasaba una cosa, y es que otros etólogos comenzaron a realizar esta conducta, y ¿qué pasaba? Que no tenían las mismas respuestas, ¿no? Las mismas conductas que estudiaron Lawrence Timberlake. Entonces, ¿qué pasaba? Entonces se preguntaban, pero ¿cómo así? Si estos señores son muy respetados, yo no creo que ellos hayan inventado eso. ¿Qué pasó? O sea, que vamos a estudiar a profundidad sobre este fenómeno. Entonces, ellos, Lawrence y Timberlake, hablaron del estímulo señal, simplemente. Entonces, ellos hablaron de un estímulo de señal, básicamente, para decir que la silueta del halcón, por eso me gusta mucho la Gestalt o la gestáltica, porque los gansos pequeños responden a la silueta del halcón, ¿sí? Entonces, ¿qué pasaba? Que muchos experimentos lo hacían con gansos grandes, entonces solamente los gansos pequeños responden a la silueta del halcón, es decir, a la figura del halcón, o sea, al percepto, es decir, estamos hablando de la ley de figura a fondo de la gestáltica, que quien quiera puede profundizar. Eso es una maravilla. Entonces, la ley de figura fondo, ellos veían la silueta y lógicamente corrían a esconderse. Entonces, es interesante porque Canty y Gould en el 95, preocupados, ¿no? Porque Lawrence y Timberlake eran una eminencia, y siempre lo he dicho, usted como psicólogo, nunca en la vida vaya en contra de otro colega, o sea, psicólogo, no, que esa historia clínica está mala. Esos comentarios no son de colega y son desaprobados por la ley 1090. Uno simplemente dice, vamos a repetir la historia clínica para actualizarlo un poco, ¿te parece, mamá? O vamos a hacerle nuevamente estas pruebas para tener información que sea de estos días, pero nunca uno desamerita el trabajo de otro colega. Nunca a uno le parezca que eso está desastroso. Yo he visto informes neuropsicológicos de personas que me han entregado y que no son fiables, y yo nunca me pongo a hablar mal del colega. Simplemente digo, papito, vamos a hacer algunas pruebitas, otras pruebas que se van a repetir, otras diferentes, que sean actualizadas. Entonces, eso es muy importante. Además, es un tema de la vida, ¿no? No se pisa la manguera entre bomberos. Y tampoco el psicólogo se mete con temas médicos. No, que ese medicamento no. Por ejemplo, yo como neuropsicólogo sé de medicamentos, pero yo no puedo decir, no, que está mal la fluoxetina o el alprazolam. No, o sea, no. Simplemente yo hago la recomendación al médico, historia clínica, sobre revisar los síntomas secundarios de la medicación, más nada. Ya él decide si lo cambia o no lo cambia. Pero uno como psicólogo no tiene la facultad, ni el conocimiento, ni la ética para decirle a un médico que es que pasa mucho con la Ritalina,
que sí, que técnicamente es el metilfenidato. No, que es que hay síntomas secundarios que no se lo dé, psicólogos diciendo eso, por favor, no se puede hacer, ni tenemos el conocimiento, y mucho menos conocer psicólogo general y no se debe hacer. Entonces, para tener en cuenta, ¿no? Uno se guarda, uno siempre respetando por más que les parezca, porque uno no sabe en qué momento se encontrará el colega o qué pasó, qué variables pasaron. Entonces, eso es muy importante. Si tú hablas mal de alguien, lo que espera es que alguien también hable mal de ti, no solo en psicología, en todo. Bueno, el psicólogo debe ser muy asertivo. Entonces, este cantigol, lógicamente, dijeron, uno, los gansitos solo responden a la silueta del halcón cuando tienen menos de 7 días de edad. O sea, después de 7 días, ellos no responden a la silueta del halcón. Es decir, no corren a esconderse en los arbustos o en la madre. Entonces, debe además, bueno, porque aquí hicieron ellos, estos señores son tremendos. Entonces hicieron algunos, primero estaban haciendo unas siluetas de halcón iguales, pero ¿qué pasa? Que hacían la silueta pequeña. Entonces ellos dijeron que la silueta debe ser grande, es decir, que haga sombra en términos de la yeta, el de figura fondo, para que los halconcitos puedan sentir el miedo, ¿no? Y que los gansitos, por tercer aspecto, responden de manera diferente a la percepción del preparador según las circunstancias. Sí, o sea que habían variables subjetivas que de pronto un gansito se quedaba paralizado y otro no. Entonces, me pasé, perdón. Es para tener en cuenta. Entonces, la mayoría de los sociobiólogos consideran que las actitudes de comportamiento de los animales y del hombre son resultado de sus potencialidades genéticas. Eso que se conoce como, no sé si lo mencionamos aquí, creo que sí lo mencionamos en la clase, sobre las variables epigenéticas, ¿no? Esas variables epigenéticas que son las que hacen que una especie sea distinta a otra, ¿no? ¿Por qué la epigenética es importante? Porque la epigenética básicamente estudia siempre el tema de las modificaciones de la expresión de los genes, ¿no? Eso no siempre obedece a la alteración de la secuencia de ADN, sino también a ARN, que son heredables obviamente y que son la expresión en el ambiente. Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Para ello, los genes no predeterminan, sino que predisponen el desarrollo de capacidades comportamentales que se activarán, en el curso del desarrollo epigenético, o sea, como resultado de las experiencias o aprendizajes del individuo. En otras palabras, se concluye que la genética está por encima de todo. La genética está por encima de todo si el ambiente es óptimo para desarrollarse. Si el ambiente no es óptimo, ya la genética pierde valor. Por eso es que es importante mucho en la historia clínica los antecedentes médicos personales, que es el tercer punto de toda historia clínica, y los antecedentes médicos familiares, que es el cuarto punto. Venía siendo el cuarto y el quinto, ¿sí? Porque lo anterior a ellos son todo lo que es enfermedad actual. Entonces, ese cuarto y quinto punto son importantes. ¿Por qué es importante la genética? Porque si un familiar murió de cáncer de páncreas o de gastritis, la probabilidad que usted muera es alta también. La muere con cáncer de seno también. Ahí tenemos el caso de Angelina Jolie, que hizo un estudio epigenético, pero específicamente hizo un estudio de la filogenia, porque la filogenia es el estudio de toda la especie, pero de la familia de ella, y ella tenía un alto riesgo de padecer cáncer de mama. Entonces, ¿qué ella hizo? Se amputó los senos y se colocó prótesis. Caso de Angelina Jolie, muy famoso en televisión. Entonces, esos son los temas, ¿no? Para evitar eso. Según Darwin,
todo rasgo heredable, físico, conductual, anatómico, funcional, se mantiene en la especie, se aumenta sus probabilidades de supervivencia. Ya lo habíamos comentado. Entonces, así, en la historia humana, de la especie humana, lo que evoluciona es un cuerpo cambiante como una conducta eficaz. ¿Sí? No es que se va a modificar la genética y va a aparecer usted como los X-Men, con garras y el otro tirando láser por los ojos. No es así. En la raíz de toda actividad humana se encontraría el impulso a lo que Conrad Lorenz llamó el reflejo o instinto necesidad, que garantiza la eficacia de la transmisión genética. Eso pasa mucho en los animales. Es un tema que tienen ellos, que buscan a los más fuertes para aparearse, pero esa fortaleza deben ponerla a prueba. Es decir, debes pelear con los otros de la manada y a partir de allí es que se genera la reproducción. Entonces, en la lucha por la sobrevivencia genética, entonces, una proporción de genes favorece la prolongación de la supervivencia de organismos, ¿sí? Y eso fue un escrito que hicieron en el 2011 sobre el fundamento de humanidades individuales, el número 2, y mientras que la otra favorece actitudes altruistas de alianza, cooperación, sacrificio y unidades de la progenie. Eso que estamos haciendo ahora con los tapabocas, eso es para el bien común. Entonces, un gran número de comportamientos se relaciona con el aprendizaje, proceso en el que las respuestas del organismo se modifican como resultado de la experiencia. Los organismos con cerebros simples presentan comportamientos estereotipados. Si usted ve a un reptil, a una culebra, la culebra de verdad tiene comportamientos estereotipados. ¿Sí? Se arrastra, aunque tenga el tema de locomoción, se arrastra, pero siempre hace lo mismo. Es más, frecuenta los mismos lugares en invierno, calor, otoño, verano, caza siempre en los mismos lugares. Y los que tienen cerebros complejos y ciclos de vida prolongados, o sea, entre más vivas, mayor probabilidad existe de que tú madures. Desarrollan un repertorio del comportamiento que depende de la experiencia del individuo. Entonces, aquí estamos hablando del fenómeno de la habituación, que es una de las formas más simples de aprendizaje y que básicamente uno dice que hay fenómeno de habituación cuando se aprende a ignorar un estímulo repetido. ¿Sí? Es decir, el animal llueve y siempre se mete en el mismo árbol para protegerse de la lluvia. Usted hace una casa, ¿no? Hay una habituación. En la habituación, un organismo reduce su primera respuesta a un estímulo persistente, no por fatiga muscular, sino debido a un aprendizaje. Lo dice Curtis, Barnes, Snake y Mazzarrini en el 2008. El otro fenómeno que es para que tengamos en cuenta, aparte de la habituación, es que se da en los seres humanos el comportamiento de asociación. Es un tipo de aprendizaje lógicamente más complejo, en que un estímulo llega a conectarse por medio de la experiencia, con otro estímulo en principio no relacionado, ¿no? Entonces, nuevamente nos mencionan el condicionamiento clásico. El animal relaciona un estímulo incondicionado con un estímulo condicionado y produce una respuesta condicionada. El condicionamiento operante, también llamado aprendizaje por ensayo y error, ocurre cuando un organismo asocia una actividad particular con un castigo o un premio. Sí, vamos a hablar de Piaget, ¿sí? Vamos a hablar del estadio sensorial-motriz, que va de 0 a 2 años, y que en el estadio sensorial-motriz, según Piaget, se dan los fenómenos del fenómeno reflejo, que va de 0 a 1 mes, y las reacciones circulares, primarias, secundarias y terciarias, y que en las reacciones circulares terciarias, por ejemplo, que se da el fenómeno de la causalidad, y es que el niño de casualidad toca ¿cómo se le llama eso que le colocan a los chicos en la cuna? Que se mueve, ¿cómo se llama? Un móvil. Un móvil, ¿verdad? Un móvil, entonces el chico por casualidad lo toca con una extremidad, ya sea superior para las manos, los brazos, y inferior para los pies. Entonces con los pies lo toca de casualidad
y se mueve, más si tiene lucecita. Entonces, el chico asocia un estímulo que fue por ensayo y error, y entonces él aprende que tocándolo genera un movimiento y eso es gratificante. Lo mismo cuando tienen una pelota, la tiran de casualidad, la pelota rebota y eso también hace que se genere un aprendizaje. Es muy interesante. Si nos da tiempo, podemos ver a Vygotsky, a Piaget, todo este tema del comportamiento. Después que veamos las neuronas, sistema nervioso y todas esas cosas, lo podemos mirar si nos da tiempo. El otro, hablamos de habituación, hablamos de asociación, ahora vamos a hablar del fenómeno de impronta o troquelado, ¿no? Es un tipo de aprendizaje asociativo íntimamente relacionado con el reconocimiento parental y de los miembros de la propia especie y su distinción con respecto a individuos de otras especies. Esta capacidad es de importancia vital para el éxito reproductivo de muchas especies animales. Y eso quiere decir que cuando nos hablan del fenómeno de impronta troquelado, básicamente es que usted, un ser humano, se diferencia de las otras especies por la capacidad de aprendizaje asociativo, pero también por la importancia del reconocimiento parental. Entonces aquí surgen todo este fenómeno de lo que viene a ser la base fundamental de toda sociedad, la familia, ¿no? La familia nuclear patriarcada fue la primera clasificación de familia que existió en la historia de Colombia, la familia nuclear patriarcal. ¿Compuesta de qué? De padre, madre, ese hijo, patriarcal. ¿Por qué? Porque quien manda, quien tiene el uso del poder y la subyugación de las demás personas es el hombre. Así se llamó. Luego esto se fue modificando. Y ya, bueno, aquí hay un dato histórico y es que los seres humanos, antes de eso, de la familia patriarcal, de la nuclear patriarcal, había un tema y es que las mujeres hay un tema de promiscuidad, una mujer le pertenecía a todos los hombres y todos los hombres a una mujer. Entonces, era un tema complicado y luego la Iglesia Católica, un fraile, estableció que se debía formalizar la familia nuclear y que las familias nucleares tenían beneficios, es decir, descuentos en educación, temas en salud, eran vistos a nivel socialmente, invitados a reuniones. Chicos, por favor, cierren los micrófonos. Por favor, cierren los micrófonos, chicos, ya no estamos en el bachillerato. Entonces, un fraile de la Iglesia Católica es quien establece el tema familia nuclear para se acabar el tema de la promiscuidad, que también está en mujeres, pero más en hombres. Y entonces hay que comenzar a regularse la sociedad como tal y se comienza a establecer la unidad familiar. Entonces, ese tema de la infidelidad es un tema filogenético. Muy bien. Entonces, ¿por qué es importante? Porque el hombre que vivía con la mujer en familia comenzaba a ganar ciertos valores económicos y ciertas dádivas en la sociedad. Y eso es muy importante, fundamental, hasta el día de nuestros días, que existe clasificación de familia, nuclear, extensa, reconstituida y todas las clasificaciones que existen. Muy bien. Ya hemos hablado del aprendizaje social, que nos lo regala Bandura. ¿Qué ocurre cuando la presencia de un animal puede influir en forma significativa el conocimiento adquirido por otro? Eso es lo que hacemos nosotros en el aprendizaje social. Los animales que viven en grupos pueden beneficiarse copiando comportamientos que otros miembros del grupo adquirieron a través de un proceso de ensayo y error. Por ejemplo, pasa mucho, por ejemplo, con el tema de esta inauguración. Hace poco inauguraron ¿qué inauguraron aquí en Colombia? Inauguraron
inauguraron un túnel, El ¿verdad? túnel de la línea. El túnel de la línea que llevaba no sé cuántos años y que se invirtió más del 500% de de lo permitido. Y entonces uno se da cuenta que aquí lo que hay es un tema de negocio y de corrupción grande, porque por aprendizaje social es imposible que se demoren tanto en un túnel como por ejemplo en Inglaterra y Francia existan unos túneles parecidos con una 100% más grandes y donde hay trenes y la velocidad va a 80 kilómetros por hora y acá 60 kilómetros por hora, y entonces festejamos ese tema cuando el aprendizaje social dice que no podemos equivocarnos porque ya hay unos túneles que se han hecho antes. Entonces, bueno, desde la psicología uno dice, no, definitivamente no puede ser que esto pase en Colombia, pero bueno. Los animales que viven en grupos pueden beneficiarse, bueno, ya lo dijimos, y hablamos de la familia, ¿verdad? Y hablamos de de la sociedad, que una sociedad es un grupo de individuos de la misma especie que viven juntos de manera organizada, en dependencia mutua y con división de recursos y el trabajo. No, una sociedad no solamente es de humanos, también es sociedad de hormigas y demás. Entonces, para tener en cuenta que los comportamientos sociales se clasifican en egoístas, ¿m? Comportamientos sociales, y ahí cuando uno mira el tema de esta construcción en egoístas, ¿m? Cooperativos y altruistas. Esos son los tipos de comportamiento que uno va a encontrar en la sociedad. Entonces, pero estos términos no implican la intencionalidad por parte de los animales, ¿no? O sea, se hace esa aclaración. En las especies solitarias, la madre abandona el nido para siempre, luego de proveer alimento a su progenie. Ahí estamos hablando del comportamiento egoísta. ¿Mm? Que pasa en los animales. Es más, hago un paréntesis aquí. Cuando un familiar le roba a otro familiar, no para hablar del gobierno, sino que un familiar le roba a otro familiar o le es vivo a otro familiar, estamos hablando de que eso no es un comportamiento humano en todo su esplendor, pero está dentro de la clasificación de los comportamientos sociales, porque quien tiene la característica más grande de los comportamientos sociales egoístas está más que todo en las especies. Pasa también con las aves, también pasa también con los leones, que luego los leones cuando crecen son expulsados, cachorros ya grandecitos son expulsados de la especie. Defínanse como pueda, son comportamientos egoístas. Pero en los humanos esto no es una característica. Pero bueno, esto dice que no hemos avanzado mucho ontogenéticamente. Otro tipo de comportamiento en las especies prosociales, por ejemplo, la madre regresa para alimentar a su progenie durante cierto tiempo y el nido puede ser usado por la siguiente generación. A esto se le conoce como comportamiento altruista. ¿Mm? Perdón, comportamiento, sí, altruista. En los insectos verdaderamente sociales existe una división del trabajo y los individuos cooperan en el cuidado de la prole. Esto más que todo también se ve en las hormigas, un tipo de trabajo cooperativo. O sea, no solamente en los animales se ven ese tipo de características. Una posible explicación del surgimiento de estructuras sociales complejas es que la vida en grupo trae beneficio, reduce el riesgo de la depredación y la incertidumbre de la obtención de alimento. Se supone que según Curtis, en el 2008 establece que esta fue la forma que llevó al hombre a generar el tema del asentamiento y que lo primero que el hombre hacía era la chicha, no el arroz, sino la chicha. Obviamente el arroz para hacer la chicha y el maíz, pero no como comida, sino para beber. Luego se utiliza para otras cosas. La vida social también puede tener desventajas. Por ejemplo, uno en esta sociedad ve que hay el aumento de competencia por recursos y mayor probabilidad de contraer enfermedades contagiosas, ¿no? Y nos estamos dando cuenta hoy con el tema del COVID-19. No lo dije yo, sino lo dijo Curtis en el año 2018. Entonces, introducción al comportamiento humano. Nosotros ya sabemos que la psicología es la ciencia del comportamiento, ¿verdad?
Que los conductistas fueron desde el principio del siglo XX los primeros en situar el comportamiento en el centro de la psicología científica. Antes de eso la psicología no tenía este privilegio, ¿no? Hoy pertenece la psicología a la ciencia de la salud. Todo comportamiento es sin duda un proceso físico, pero no todo proceso físico es comportamiento. ¿Ok? Estábamos hablando ahorita del tema de los reptiles, ¿verdad? Los comportamientos estereotipados. Por eso es que en el autismo uno siempre busca reducir primero los comportamientos estereotipados para luego comenzar a integrar otras conductas a partir del encadenamiento. Entonces, el comportamiento humano solo son aquellos que significan una respuesta del ser vivo al ambiente en que vive. Y el comportamiento no es una serie de movimientos sin sentido regidos por la legalidad física ni unos contenidos de conciencia de los que la ciencia experimental tenga que prescindir, ni ambas cosas conjuntamente por separados. El comportamiento entonces es un proceso estrictamente físico, registrable y verificable. Por eso es que el psicólogo, por ejemplo, un psicólogo que va a hacer una observación a un niño con TDAH, tiene que hacer una observación en el colegio, por eso debe cobrar lo justo, porque tiene que desplazarse, hacer un registro verificable para analizar la conducta y comportamiento. No es brujería ni adivinación, es ciencia, que consiste precisamente en ser la actividad por la que un ser vivo mantiene y desarrolla su vida en relación con su ambiente, respondiendo a él y modificándolo. Por ejemplo, el comportamiento rabioso no es sin más un deseo de venganza o de ataque, como detalla Aristóteles. No es el fenómeno psicológico de la ira, ¿no? No es el tema de la ira, porque la ira en sí es un estado natural del ser humano, o sea, la alegría, la ira, la felicidad. El problema aquí es la significación que hay detrás de ese comportamiento, ¿verdad? ¿Por qué estás airado? ¿Es justo que la persona esté enojada por eso? Entonces, viene el psicólogo a entrar para decir si hay patrón de comportamiento impulsivo o agresivo. El desarrollo y evolución del comportamiento animal lo vemos representado en el hombre por su grandiosa corteza prefrontal, eso lo vamos a ver aquí, que lo posibilita de todo acto, elección, planificación, le permite hacer frente a situaciones nuevas de manera adaptada e inteligente a partir de la evocación de experiencias pasadas. La corteza prefrontal está involucrada en la planificación de los comportamientos cognitivamente complejos, la expresión de la personalidad, en los procesos de toma de decisiones y en la adecuación del comportamiento social en cada momento. No solo la corteza prefrontal por sí sola hace esto, porque la corteza prefrontal, que se divide en tres, la dorsal, la medial y singular, que se conecta también con funciones límbicas. Y aquí es donde se da una función, gracias a esta estructura, que se llama función ejecutiva. Está la metacognición, la planificación, organización, seguimiento de secuencia, habilidades mentalistas, resolución de problemas y tantas cosas más. Por ejemplo, la corteza prefrontal dorsolateral, que es más o menos el área 10 y 46, especialmente, 10 no, 11 y 46, está especialmente interconectada con regiones cerebrales implicadas en procesos como la atención, la cognición y la acción, mientras que la corteza prefrontal ventral se interconecta con regiones implicadas con la emoción, es decir, todo el sistema límbico. La corteza prefrontal también recibe información de los sistemas de aura usual, del tronco del encéfalo. Nosotros tenemos dos sistemas, un sistema activador reticular ascendente y otro descendente. El ascendente es para activación, locomoción, alerta, y el descendente es para inhibir y estabilizar toda esa función. Vamos a hablar entonces, para terminar la clase, un poquito de la fisiología del ciclo menstrual. Durante el ciclo menstrual maduran los gametos femeninos, ya sabemos que son los ovocitos, y se produce una serie de cambios dirigidos al establecimiento de un posible embarazo, ¿verdad? El inicio del ciclo se define como el primer día de la menstruación y el fin del ciclo es el día anterior al inicio de la siguiente menstruación. Más o menos la duración media es de 28 días, aunque las variaciones individuales son comunes, son más frecuentes de lo habitual.
La producción hormonal ovárica está regulada por el hipotálamo. El hipotálamo es una estructura que está dentro del sistema límbico y regula todo este tema. Dentro del hipotálamo está cerca la glándula hipófisis que pasa la información al tálamo. El tálamo es un centro de relevo que pasa toda la información al cerebro en general y a la corteza prefrontal para regular todos estos procesos, ¿no? Entonces, entre las hormonas que participan en el sistema de retroalimentación extremadamente complejo que regula el ciclo menstrual, se incluyen los famosos esteroides sexuales, que son los estrógenos y las progesteronas. Los estrógenos para ustedes creen que las mujeres no tienen progesterona, pero las mujeres sí tienen progesterona, o sea, pero es más los estrógenos que la progesterona. Y en el hombre es más la progesterona que los estrógenos. Los esteroides sexuales, la famosa gonadotrofinas hipofisiarias, es el folículo estimulante, el famoso FSH, y luteinizante LH, y la hormona hipotalámica liberadora de la GONA, que se conoce por sus siglas como la GnRH. Esto es lo que hace que usted, por qué se da la menstruación en usted, todo ese fenómeno. Entonces, los niveles de gonadotropina y compañía comienzan a elevarse más que todos entre los 9 y los 12 años. Y cuando la mujer entra en la pubertad, quiere decir que nosotros, los hombres y las mujeres, nos parecemos fenotípicamente hasta esa edad más o menos. Todos tenemos como que casi la misma morfología. Entonces, en este periodo durante el cual comienzan a darse cambios hormonales rítmicos en la secreción de las hormonas femeninas, este patrón rítmico recibe el nombre del ciclo sexual mensual humano, o de forma menos precisa, pero más usada, ciclo menstrual, que así se le llama. Entonces, ¿cuál es el problema de esto? ¿Qué es lo que nos interesa? ¿Cuáles son las alteraciones que se pueden dar a nivel comportamental por el tema del ciclo menstrual? Su regularidad es sensible a factores tales como el estrés. Es decir, usted le puede cambiar el ciclo menstrual por fenómenos como el estrés, problemas emocionales, intervenciones quirúrgicas, enfermedades como la epilepsia, síndrome de poliquistosis ovárica, la hiperprolactinemia y terapias con corticoides radiantes o farmacología, entre otros. Le puede cambiar la menstruación. Listo. Entonces, dentro de la sintomatología asociada al ciclo menstrual, vamos a encontrar entonces que Robert Frank en 1931 establece que hay una descripción del humor y comportamiento asociados a la falta de lutea sobre este tema, más que todo orientado al tema de dolores intensos, dolores de cabeza, mal humor, mayor mayor tendencia a la irritabilidad, entre otros comportamientos. Y en el año de 1992, la CIE-10, que es la CIE es el Código Internacional de todas las enfermedades, ¿sí? Código Internacional de las Enfermedades, CIE-10, ahorita está en su versión 11, está en inglés, no sé si ya está en español para los latinos. Y la OMS en el 1992 y el DSM-4, ahorita en su versión quinta ya, pero en ese entonces era el 92 y el 94, de implementar un síndrome que se llama síndrome premenstrual, se conoce como SPM, y cuando los síntomas son intensos se le llama trastorno disfórico premenstrual, es decir, cuando existe una alteración evidenciable del comportamiento asociado a este proceso. Entonces, la sintomatología premenstrual incluye sobre todo síntomas somáticos como son la tensión mamaria, distensión abdominal, retención hídrica generalizada discreta, estreñimiento o diarreas, dolor de cabeza y síntomas psicológicos como leves variaciones del estado de ánimo, tensión e inquietud. Miren que eso no lo digo yo, sino lo dice el señor Bochino en el 2003 y lo retoma en el 2004 con unos estudios. ¿Ok? No quiere decir que todos van a tener los mismos síntomas, pero esta digamos que es la descripción general de todo este fenómeno. Entonces, a nivel del sistema nervioso, los esteroides sexuales producen distintos efectos. Los estrógenos poseen una actividad neuromoduladora,
mediante receptores que se encuentran localizados en diversas estructuras nerviosas y además pueden modificar la concentración de neurotransmisores por distintos mecanismos, ¿no? Eso lo vamos a ver en la próxima clase, bueno, si nos da tiempo, porque es largo todavía lo que nos, de la clase son 50 y algo diapositivas. Por un lado, producen un aumento en la síntesis de catecolaminas. Es esta neurotransmisor, perdón, la catecolamina no es en sí un neurotransmisor, es un grupo de neurotransmisores, afectando el metabolismo mediante el incremento de la tasa de degradación de la monoaminooxidasa, que es la famosa MAO, que es una enzima relacionada con el catabolismo de neurotransmisores. Estos son catecolaminas, la noradrenalina, la dopamina, la serotonina, que son neurotransmisores que están involucrados en la estabilización del estado de ánimo. Entonces, los pacientes que tienen problemas de depresión tienen alteraciones más o menos con la dopa y la cero. Por eso es que le mandan medicamentos que regulen todo este tema, la recaptación de la neurona presináptica y postsináptica para estabilizar. Y por eso es importante la psicología, porque el medicamento lo que hace es que estabiliza, pero las ideas irracionales, pensamientos automáticos, distorsiones cognitivas están allí. Entonces esa es la importancia del psicólogo para que se comience a reducir el medicamento, porque el sujeto a partir de la terapia comienza a mejorar todos estos procesos. Entonces, incrementar la liberación sanguínea del triptófano favorece la síntesis de serotonina, que es un neurotransmisor relacionado con la depresión, y eso aparece mucho en el tema de la ciclo menstrual, ¿no? Hay una tendencia al tema de la depresión, entonces mujer que sufre de depresión en el ciclo menstrual puede aumentar ese fenómeno. La progesterona, que es una hormona predominante en la fase luteínica, en elevadas concentraciones sanguíneas produce mareos, somnolencias y efectos de sedantes, porque se eleva. Entonces, estos son algunos de los síntomas en algunas chicas, hay unas que no les da nada. Además, disminuye los niveles de excitabilidad neuronal a la inversa de los estrógenos. Poseen una oxidación de estimulante de la monoaminoxidasa, que es la MAO, incrementando de esta forma la degradación de las aminas endógenas, cuyo nivel plasmático disminuido se asocian al estado de ánimo deprimido, en unos casos particulares y más graves, la anedonia, ¿sí? En los casos de la distimia, y la apatía y la fatiga. Entonces, un estudio realizado por Protopescu, este estudio que realizó Protopopescu en el 2005, donde tuvieron unas imágenes de resonancia magnética nuclear de las actividades del corteza orbitofrontal. Estamos hablando del área 10, área 47, en mujeres sin alteraciones menstruales. Hallaron cambios en el metabolismo durante un periodo de 1 a 5 días antes de la menstruación. Las mujeres mostraron una actividad mayor en la parte central del área cerebral orbitofrontal y menos en las áreas laterales. Todo ese tema lo estudió este señor. Estos son un cuadro sobre los niveles de depresión según el BDI-2 que utilizó este señor. Entonces, que los casos son muy bajos, ¿no? El caso de depresión solamente encontraron un 4,3 del porcentaje total del 100%, y depresión leve para un total de 4, que equivale al 8,7% de todas las mujeres, y sin depresión 40%. Entonces, quiere decir que no hay una relación de depresión con el tema del estado ciclomenstrual según esta investigación. Sin embargo, en un análisis se puede decir de todo este tema que la tristeza, la irritabilidad, la ansiedad, el cólera, el llanto, la fatiga se presenta con mayor intensidad durante la menstruación, o sea, en la fase 1, disminuyendo hacia el momento de la ovulación para aumentar nuevamente en la fase premenstrual, que es la fase 4. Y esto es todo por el día de hoy, queridos compañeros. ¿Dudas, preguntas?
Profe, ¿tú nos puedes compartir las diapositivas al grupo? Sí, yo se las envío ahorita. Lo que pasa es que ahorita, sí, sí, sí me da tiempo. La diapositiva y los links, los enlaces se los envío a los grupos y ahí le envío la diapositiva también y después se las paso al WhatsApp, pero el enlace sí solamente está en los correos. Entonces, si alguien lo quiere tomar de los correos, los enlaces que voy mandando, de forma altruista que los pase al grupo. Porque toca esperar que Microsoft Teams me dé me regale la grabación. A veces se demora hasta un día en darla, a veces sale enseguida. Ojalá que salga enseguida, yo la monto enseguida, lo que se demore en YouTube, te los mando con las diapositivas. ¿Sí? No hay problema. Listo, profe, gracias. Dale, está bien. Muchas bendiciones a todos. Feliz término de día. Multipliquen la paciencia y el amor en estos días de COVID-19 con la familia. Gracias, profe. Gracias, Listo, Amén. Profe, profesor, Dios lo profe, que bendiga. estés muy bien. Amén, Profe, amén, Dios lo muchachos. bendiga, gracias. Profe, gracias. Amén, Chao, Hasta profe. luego. amén, muchachos, Profe, muchachos. hasta luego. Próxima clase no tienen que estudiar nada. Nada. Listo, gracias. Muy bien. Bueno, bendiciones.